casi el año, yo se lo recordé, ella no se recordaba eso, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del profesor Osvaldo Estero, me recuerdo cuando él vivía allá por Río Dulce, ¿verdad? Algunos que se recuerdan, siempre le preguntaba a mi mamá por mí, cómo iba yo en las escuelas, cómo iba yo estudiando, cómo me iba. Me recuerdo que con la motivación de él, yo me gradué de sexto primaria con un promedio en el año de un aproximado de 39 cienes, ¿verdad? Y fue ¿verdad? Que insistía que cómo iba, ¿verdad? Cómo iba Sander, cómo iba Dito, ¿verdad? Porque en el pueblo me conocen también como Dito, ¿verdad? Entonces, por eso fue que dialogaron. Y en el caso del señor alcalde, ¿verdad? Yo siempre le hago mención a él, ¿verdad? Que desde la primera vez que me acerqué a su oficina, ¿verdad? Hace casi 2 años, no me cerró las puertas. Y eso sí es algo que se agradezco. Yo me recuerdo de un alcalde, que no voy a mencionar su nombre, que se salía por la parte de atrás de su despacho, ¿verdad? Que realmente el pueblo tiene mucha emoción de él, por eso ni voy a mencionar el nombre. Entonces, es bueno, independientemente de la situación, poder recibir al pueblo, ¿verdad? Poder recibir al pueblo, hay que tener en claro de que nuestros alcaldes son servidores públicos, ¿verdad? No servirse del público, ¿verdad? Que son dos palabras muy distintas. Y él está acá porque en su momento, hace un par de meses, le hice la mención que iba a hacer este museo, y él me hizo la mención también que en lo que pudiera apoyar, él podía apoyar. Entonces, por eso es que está acá, y yo agradezco muchísimo el tiempo que se haya tomado para venir acá, ¿verdad? Realmente para mí, mi tiempo es dinero, entonces yo agradezco a cada una de las personas que se tomaron el tiempo para venir acá, ¿verdad? De venir en esta inauguración, porque el tiempo es lo único que no nos va a regresar, ¿verdad? Entonces, el llegar acá esta mañana, darme su tiempo, dar tiempo para esto, este tiempo ya no se lo van a devolver. Yo le agradezco muchísimo a cada una de las personas que están acá. ¿Cómo nació? Solo un paréntesis. Señor alcalde, pase adelante acá, por favor. Le tengo un regalo al señor alcalde para su despacho. Esta es una bandera del museo, ¿verdad? Representa esta bandera, es una combinación entre la bandera de la isla de San Vicente y la bandera garífuna, ¿verdad? En medio está el logo del museo. El logo del museo es, en el centro del museo está una mujer, porque las investigaciones que yo he hecho somos una cultura matriarcal, ¿verdad? La mujer garífuna es la que, bueno, podríamos decir la que lleva los pantalones, pero realmente por medio de la mujer garífuna es que se ha transmitido la cultura, se ha transmitido nuestro idioma, nuestra gastronomía. Entonces, para nosotros la mujer toma un punto fundamental en nuestro día a día. Muchos de nosotros como garífunas fuimos criados por nuestras abuelas, ¿verdad? Entonces es muy fundamental el aporte que hace la mujer garífuna, y también dentro del museo hay un espacio para esas mujeres garífunas que en su momento le llamaban bayancel, algunos se van a recordar de esto, pero ahora le dicen emprendimiento, ¿verdad? Esos son otros puntos. Y ahora, ¿cómo surgió la idea de este museo? Yo tengo un conocido en la ciudad capital cuando yo trabajaba por allá, y él me dijo, en tu pueblo no hay nada. Me dijo allá por el 2022. Y él me dice, tomate la tarea de poder llegar a tu pueblo como turista. Entonces yo me hice la tarea de poder venir aquí a Livingston como turista. Y llegué a la misma conclusión, ¿verdad? Que aquí en Livingston mucho entretenimiento sano no hay. Entonces, este es un proyecto que no nació ahorita, lo empecé a escribir el año antepasado. La documentación completa de este proyecto salió el año pasado, en el mes de noviembre, ¿verdad? Me recuerdo que yo le hice mención a mi abuela Ingrid sobre el tema. Ella me habló de un espacio que había, ¿verdad? Ya luego, cuando yo creé el logo, dialogo con mi familia, ahí están mis papás, Luis Mena y Judith Gamboa, ¿verdad? Un aplauso para ellos también. Son piezas fundamentales de él, ¿verdad? Entonces mi mamá me dice, no te preocupes, ¿verdad? Dale poco a poco, ¿verdad? Ellos económicamente me apoyaron, ¿verdad?
Denme un minuto. Bueno, y surgió el proyecto, ¿verdad? Entonces, el señor del espacio fue muy amable, ¿verdad? Me dijo, mira, no tienes pena, ahí está el espacio. Para las personas para que puedan saber, aquí estamos alquilando en el espacio. Por eso es que te va a cobrar un espacio para ingresar. El día de hoy no vamos a cobrar, ¿verdad? Porque estamos en inauguración. Ahí hay un pequeño espacio para poder dejar donaciones, propina. Para las personas hay una pequeña caja ahí, ¿verdad? Para el mantenimiento del museo. El museo va a tener, bueno, tiene, ¿verdad? Porque ya no puedo hablar en futuro. El museo tiene 7 salas. La primera sala es sobre la historia y origen del pueblo garífuna, ¿verdad? Ahí hay un mapa, ¿verdad? Donde explicamos un poco a las personas dónde está la isla de San Vicente, porque algunos creen que está en África, eso no está en África. Entonces le explicamos a las personas dónde está la isla de San Vicente, que venimos del Caribe, que somos descendientes caribeños, ¿verdad? Y también descendientes africanos. Somos una cultura que te puede decir afroamerindia, ¿verdad? Porque tenemos esa mezcla dentro de. La segunda sale nuestra historia dentro de Livingstone, ¿verdad? Entonces, desde el año de 1802 que llegó el pueblo garífuna acá a Livingstone, entonces ahí narramos un poco sobre esa historia, ¿verdad? De Marco Sánchez Díaz, de Edward Livingstone, al momento que se crea Livingstone. Livingstone fue el primer municipio del departamento de Izabal, ¿verdad? Que fue declarado municipio el 26 de noviembre de 1831, antes que Puerto Barrios, antes de cualquier otro municipio de Izabal, ¿verdad? Entonces ahí está también este espacio. Asimismo, cuando Livingstone, el decreto que hizo el presidente Justo Rufino Barrios, ahí está la referencia de ese decreto donde declara Livingstone como zona franca, ¿verdad? En el año de 1879, si no estoy mal, 1878. Ahí está también este acuerdo gubernativo, gobernación, perdón. Entonces, la tercera sala es sobre nuestro idioma, cuarta sala sobre instrumentos garífunas. Tenemos una reliquia muy grande acá, ¿verdad? Que es la guitarra del señor Sidu, ¿verdad? Gracias a la familia por apoyar con eso, ¿verdad? Que en su momento Sidu para nosotros debería ser uno de los cantautores más grandes de la cultura garífuna, y por eso es que le queremos dar el honor acá en este espacio. La quinta sala es sobre espiritualidad garífuna, la espiritualidad garífuna y la vida cotidiana que tenían las mujeres garífunas en aquellos años. Así está el espacio para el. La sexta sala es sobre gastronomía, y séptima sala, costumbres y tradiciones, donde hay varias fotografías actuales, ¿verdad? El museo ahorita está en un 89%, ¿verdad? Ya adentro hay algunos puntos por definir, pero la intención era iniciar. Lo importante es iniciar, no importa cómo, lo importante es iniciar, ¿verdad? Esta es la primera fase. Segunda fase se va a abrir en el mes de noviembre, que va a ser un centro de archivo y documentación, ¿verdad? Que se va a hacer acá, ya está el espacio, ¿verdad? Yo ya definí algunos documentos en el Archivo General de Centroamérica, algunos documentos en la Biblioteca Nacional de Guatemala y en la Hemeroteca de Guatemala, para poder traer fotocopias certificadas de estos documentos, para que pueda ser un centro de documentación sobre toda la historia que ha tenido el pueblo garífuna acá en Livingstone, la historia de Livingstone. Incluso hay datos interesantes que, por ejemplo, fue el pueblo garífuna de la mano de Marco Sánchez Díaz que saneó todo lo que conocemos como Santo Tomás de Castilla actualmente, y son cosas que los datos no hay. Pero esa documentación también la vamos a traer en el mes de noviembre. Y la tercera fase, que va a ser un espacio, porque mamá me dijo que antes de caminar yo gateé, entonces yo voy con eso. Ella me explicó que me vaya mejor poco a poco, ¿verdad? Despacio. Entonces por eso es que esto tiene 3 fases. Y la tercera fase va a ser un espacio sobre souvenirs y recuerdos, una tienda que vamos a visitar de este lado, donde están los compañeros, ¿verdad? Que se va a aperturar en Semana Santa del próximo año, ¿verdad? Esas son las 3 fases que va a tener el museo. Recalco el agradecimiento a cada una de las personas, ¿verdad? Que están acá. Y también quiero aprovechar, finalizando,
lo apunté para que no se me olvidara a nadie. Si se me olvida alguien, sí quiero pedir disculpas. Yo quiero agradecer a Tía Caló. Mencionaban sobre una máquina de coser que era a mano, ¿verdad? Que lo hacía mover con mano. Eso lo tenemos acá, ¿verdad? Ya lo tenemos acá. Entonces agradecemos muchísimo a Tía Caló por poder facilitarlo. Quiero agradecer también a Tía Yona, que es hija de la finada Comarona, que les conocíamos como Catatu, ¿verdad? Aquí en Livingston. También tenemos una imagen de ella aquí adentro, ¿verdad? También hay cosas de ellas acá, ¿verdad? Que es un rallador de yuca. También hay ella, la hija de ella lo donó al museo. Quiero agradecer también a Señor Gloria, ¿verdad? Que ella una olla nos regaló. Quiero agradecer a Amanda Bermúdez, a Lourdes Baltasar, a Señor Gladys Silva, ¿verdad? Que yo mencionaba sobre la guitarra. Quiero agradecer también a Nelly Gamboa, a Johnny Saldaña, al señor Julián Arana. Quiero también agradecer a Servando Baltasar, a tía Olguita, ¿verdad? Que aquí está, que fue una persona también que apoyaron, a la señora Marcia Álvarez, también a Mauricio Enríquez, ¿verdad? Que fueron de las personas que ahorita hasta el sol de hoy han donado cosas a este espacio. También hago el llamado para todas las personas que todavía tienen cosas que pueden donar al espacio, bienvenidos, ¿verdad? La intención no es que en vez de tirarlo o dejar que se termine de orinar o oxidar o alguna cosa así, la intención es que lo puedan dejar en este espacio donde lo vamos a preservar, lo vamos a cuidar de la mejor manera. A finales de agosto vienen del Instituto Nacional de Etnología y de Historia de Guatemala a poder hacer un estudio y un registro de cada una de las piezas que tenemos acá, ¿verdad? Entonces va a haber un registro de cada una de estas piezas para que se pueda proteger de la mejor manera. Nos recomienden a nosotros con qué tipo de medicamentos poder conservarlo de la mejor manera, y queremos hacer las cosas muy bien, ¿verdad? Entonces, para que eso no se vaya a terminar ni el otro año ni el que viene, sino que eso pueda ser eterno aquí en Livingston, ¿verdad? Que pueda servir para turistas, para los jóvenes. Hay niños que no conocen nuestra historia, niños garífunas, ¿verdad? Jóvenes garífunas que tampoco no saben de dónde venimos, y la intención aquí es esto, ¿verdad? Va a haber precios especiales para estudiantes, precios especiales para universitarios, ¿verdad? O sea, los precios incluso procuramos que sean muy accesibles, ¿verdad? Porque eso no es para hacerlos millonarios, sino que es para apoyar a la juventud, apoyar a la población. Las personas que me van a apoyar acá, gran parte de ellos son jóvenes, ¿verdad? Porque sabemos que también el empleo en Livingston es muy complicado. Entonces la intención es acá que algunos jóvenes puedan apoyarnos, y en el nombre de Dios, en el transcurso de los meses, vamos a ir contratando más jóvenes que se quieran interesar con eso, para que esto pueda ir creciendo, ¿verdad? Entonces, gracias a cada uno por venir. Reitero esto. Ahora, mis compañeros van a deleitarnos un momento con unas dos canciones, ¿verdad? El grupo Luaro Gumagulfo, algunos ya lo han conocido, ¿verdad? Van a apoyarnos con unas dos canciones. Posteriormente a ello, vamos a cortar la cinta y podemos empezar a ingresar, ¿verdad? Recalco, no, el día de hoy, ¿verdad? Y el día de mañana no se estará cobrando, ¿verdad? Solamente son donativos. Ya a partir del martes, ¿verdad? Se pasará con los precios normales, ¿verdad? Entonces recalco ese punto. Los lunes va a estar cerrado, ¿verdad? Solo se va a trabajar acá, o va a estar abierto acá de martes a domingo, ¿verdad? Para poder tenerlo en claro. Entonces, los dejo con los compañeros del Luaro Gumagulfo, que nos puedan deleitar un poco con su música, y posteriormente vamos a proceder a cortar la cinta. Ha llegado el tiempo. Llegó el tiempo. Exacto. Esa es la intención con esta camisa, ¿verdad? Poder mostrar a las personas que ha llegado el tiempo, ¿verdad? Hay una canción muy hermosa del finado Andy Palacios que se llama Muñeco, ¿verdad? En ello me inspiré también con esta camisa, porque dice Gaba Funasa, allá no Agari Funa, Luma Muñeco. Entonces, también resalto mucho que yo escuchaba siempre el garífuna, pero no lo hablaba. Yo empecé a hablar garífuna a partir del año 2019, ¿verdad? Y huele cuando te dan los garífunas un por un memorio que dirige, prende, dale, enero, la olipico, la tira licia, aba licia, amor, a no estar lindo y ese, Grace, que voy a no puta madre, no, me están poniendo que huele, ya está guatima, entonces, el que no un subidí. Entonces, lo debo por lugar un mejor.
Muchísimas gracias, así que Ahora pues,
Seguimos acá con la familia para que sea. Puede ser el corte de la cinta, de la simbólica. Y luego después seguimos al director para que así podamos entrar todos a ver todo lo que está dentro. Una buena sorpresa sobre lo que es la antigüedad. Así es que en lo que se está haciendo el corte de la cinta, ahí nuestro elenco pues. Bueno, uno de los mandamientos del Señor dice: honra a tu madre y a tu padre. Y ahorita mis padres van a hacer el favor de cortarnos este listón de inauguración de este museo. Posteriormente a ello vamos a poder ingresar. Tenemos algunas degustaciones acá, un poco de pan de coco. Quiero agradecer también a Panadería de la Morena, ¿verdad? Porque nos apoyó muchísimo con parte de las degustaciones que va a haber. Quiero agradecer muchísimo por ello. También a lo que es a Amanda Chimillo, Lourdes Baltasar, que nos apoyaron también por parte de las bebidas, igual a tío Chichi, que por ahí tal vez está, gracias también que apoyó muchísimo con parte de las bebidas. Y yo creo que sí es bueno poder agradecer a las personas que de una u otra manera apoyaron para esto. Y se me olvida algo, realmente mil disculpas, por tanto que hay en la cabeza de uno, tal vez se puede pasar más de alguna cosa. Entonces, mil disculpas. Ahora este espacio se lo dejo a mis padres para que ellos puedan cortar el listón, ¿verdad? Porque también es un esfuerzo de ellos, no solamente mío. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, ahí también, pero... Ajá. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Ahora vamos a ingresar. Unas instrucciones muy importantes. Verán, la primera sala está para acá, a mano izquierda mía ahorita, mano derecha ahorita como están ustedes. Vamos a ingresar de este lado, pueden ingresar de manera ordenada. Como repito y recalco, el museo está a 89%. Hay algunos puntos que todavía vamos a ingresar y puntos por mejorar. Para donaciones, va a estar de este lado. Hay una pequeña caja de madera acá, que ahí pueden dejar las donaciones. Realmente vamos a agradecer mucho. Y mis hermanos del lugar Gumaguco nos van a seguir analizando un momento en lo que ingresamos. Bienvenidos sean cada uno. Estos fuertes aplausos con disculpen. Dice
Sin mano. DJ.
Now